Hace unos 10 años, una nueva vecina se mudó a la casa de enfrente, en mi antiguo barrio. Era una mujer de unos 40 y tantos años que vivía sola y rara vez interactuaba con los demás. Si alguien la saludaba, ella sonreía y respondía con cortesía, pero no parecía interesada en hacer amigos. A menudo se quedaba dentro de su casa, y cuando salía, solía ser para dar paseos cortos o para recoger el correo. Aunque parecía amable, había algo extraño en su forma de actuar. Normalmente, yo jugaba con mis amigos en el jardín delantero, corriendo y divirtiéndonos, mientras ella se sentaba en su patio y nos observaba durante horas sin ocultarlo. A veces la mirábamos de reojo y la veíamos allí sentada, mirándonos fijamente con una expresión vacía. Si no estaba en el patio, se asomaba por las cortinas, intentando ver qué hacíamos. Así que sentíamos que nos estaba vigilando todo el tiempo, incluso cuando estábamos dentro de casa. Una noche estaba sentado en la sala con mis padres, viendo la televisión y disfrutando del tiempo juntos, cuando de repente notamos que las luces de delante de nuestra casa se encendían y vimos una sombra moviéndose en la ventana. Parecía que había alguien fuera, pero no podíamos verle la cara con claridad. Mi papá se levantó para ver qué pasaba. Para cuando llegó a la puerta, la persona había desaparecido. Echó un vistazo alrededor, pero no vio nada inusual. Hablamos de ello por un momento, pero luego lo dejamos pasar y decidimos irnos a dormir, pensando que probablemente no era nada. A la mañana siguiente, cuando mi papá salía temprano para ir al trabajo, se dio cuenta de que faltaban las lámparas solares que teníamos clavadas en el césped junto a la entrada del garaje. El terreno donde habían estado seguía removido, con tierra suelta que mostraba dónde habían sido arrancadas. Al salir del garaje, echó un vistazo a la entrada de la vecina y vio nuestras 5 lámparas solares alineadas allí, igual que las teníamos nosotros en nuestro jardín. Le hizo tanta gracia que llamó a mi mamá y a mí, que aún estábamos dormidos, para que fuéramos a verlo con nuestros propios ojos. Nos frotamos los ojos y salimos, todavía medio dormidos. Efectivamente, nuestras lámparas solares estaban clavadas en el jardín de la vecina, pero no dijimos nada, porque no somos de los que se enfrentan a la gente, y después de todo, solo eran unas lámparas baratas, que no valían mucho. La vecina estaba fuera, actuando con la misma normalidad de siempre, regando sus flores. Intercambiamos miradas incómodas y decidimos dejarlo pasar. Todos los días nos sonreía, nos saludaba con la mano y charlaba un rato con nosotros como si nada hubiera pasado. Después del incidente de las lámparas, empezamos a notar otras cosas extrañas. Nuestras decoraciones navideñas y de Halloween se dañaban o desaparecían casi todos los años, lo que resultaba extraño ya que nadie más de nuestra cuadra tenía el mismo problema. Por ejemplo, un Halloween, nuestras calabazas talladas desaparecieron la noche anterior a la fiesta. Así que al final decidimos dejar de decorar por completo para evitar más problemas. También nos dimos cuenta de que nuestra vecina parecía copiar casi todo lo que hacíamos, desde cómo colocábamos las flores en el jardín hasta los juegos que hacíamos al aire libre. Si comprábamos un gnomo de jardín, ella tenía uno en su jardín al día siguiente. Si mi mamá usaba un sombrero para el sol, ella también usaba uno. Si mis padres y yo estábamos afuera rastrillando hojas, ella salía y hacía lo mismo. Aún así, nunca la confrontamos por nada, ni la tratamos de manera diferente, porque no parecía una amenaza. Durante los años que vivimos allí, hizo muchas otras cosas extrañas, pero no vale la pena mencionarlas. Nos mudamos de ese barrio, y afortunadamente, nuestro vecino actual es amable y respetuoso. Hace unos 4 años, vivía sola con mi hijo pequeño en una casa un poco alejada del pueblo. No estaba muy lejos, pero tampoco lo suficiente para ir caminando al centro. Tenía algunos vecinos cerca y nos veíamos de vez en cuando. La mayoría de la gente en la zona se conocía bien. Pero una noche, mientras me quedaba despierta hasta tarde, ocurrió algo inusual que nunca olvidaré. Estaba lavando los platos y ordenando un poco porque mi hijo, Martín, ya se había ido a dormir. Había dejado salir a mi perra, Luna, a explorar. Hay un gran terreno al lado de mi casa, y a Luna le encanta correr y jugar allí. Mientras lavaba los platos, escuchaba la radio y tarareaba la música.
Era una noche tranquila y estaba concentrada en dejar la casa en orden antes de irme a dormir. Salí para llamar a mi perra a la casa. A menudo se va al fondo de la propiedad, así que es normal que la llame varias veces antes de que regrese corriendo. Mientras la llamaba, noté una pequeña luz en el terreno que nunca antes había visto, y parecía que alguien estaba usando una linterna. Me sentí un poco inquieta, así que me quedé cerca de las luces de mi propiedad. Mi vecino de enfrente podía verme si miraba por la ventana, y eso me hizo sentir un poco más segura, aunque realmente no tuviera mucho sentido. Llamé a Luna 3 veces, gritando fuerte, porque no quería adentrarme en la oscuridad para buscarla. Después de unos minutos de espera, escuché atentamente el sonido de sus patas golpeando el suelo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Escuché una débil voz masculina proveniente de la dirección de la luz, llamando a mi perra hacia el campo. No era una voz que reconociera. Y entonces pude ver a Luna. Estaba parada a mitad de camino entre la luz y yo, dudando como si no estuviera segura de si venir conmigo o ir hacia la voz. Realmente me estaba asustando, pero no iba a dejar que nadie nos hiciera daño ni a Luna ni a mí, así que grité tan fuerte como pude. Ella movió la cola y corrió rápidamente hacia mí. Tan pronto como llegó, la agarré y entré corriendo en la casa, cerrando la puerta con llave detrás de nosotras. Me quedé dentro de la casa y apagué todas las luces para poder ver afuera sin que nadie me viera. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve concentrada. Agarré mi bate de béisbol, sujetándolo con fuerza, lista para defenderme si era necesario. Luego, recorrí la casa para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Después de asegurar todo, eché un vistazo rápido por la ventana lateral para comprobar si la luz del terreno seguía allí. No la vi. Habían pasado unos 10 minutos desde que entré. Encendí una pequeña luz en la cocina para poder ver mejor mientras terminaba de lavar los platos, pero mantuve mi bate de béisbol a mi lado en la barra, listo para usarlo si lo necesitaba. Me concentré en los platos, fregando y tratando de calmar mis nervios. Pasaron unos 30 minutos y finalmente empezaba a sentirme un poco más relajada. Justo cuando me estaba secando las manos con un paño de cocina, escuché de repente un fuerte golpe proveniente del garaje. Rápidamente fui a la sala y llamé a mi vecino de enfrente, Miguel. Le pregunté si podía asomarse por la ventana para ver si había alguien cerca de mi garaje. Le expliqué que iba a encender las luces del garaje y a pulsar el botón del cuarto de lavado para abrir la puerta. Tengo un botón dentro de la casa para no tener que salir, y también hay uno en la visera del coche para cuando estoy fuera. Accedió a ayudar, pero sonaba realmente preocupado. Caminé silenciosamente hasta la puerta del cuarto de lavado que da al garaje. Luego pulsé el botón del interior de la puerta. Y tan pronto como lo hice, la luz del garaje parpadeó y se encendió. Entonces mi vecino se asustó de repente. Su voz sonó fuerte y aterrada cuando me dijo que había un hombre. Sentí una oleada de miedo recorrerme y rápidamente miré a mi alrededor en el garaje. En ese momento yo estaba dentro del cuarto de lavado, agarrando mi bate de béisbol con fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta rápidamente. Al mirar dentro, vi a un tipo intentando esconderse torpemente al lado de mi coche. Lentamente, comencé a caminar alrededor del coche, manteniendo el bate en alto y listo para usar. A medida que me acercaba, le dije con firmeza, sé que estás ahí, así que no intentes esconderte. Estás invadiendo propiedad privada. Esta es mi casa, y si no te vas, llamaré a la policía. Cuando le dije eso, el tipo simplemente se levantó como si nada y salió de mi garaje como un caballero diciendo, oye, siento haberte molestado, solo soy un vecino amistoso y vine a echar un vistazo a tu casa. No respondí y cerré la puerta del garaje, luego revisé si faltaba algo. Afortunadamente, no faltaba nada. Pero encontré la caja de herramientas que había tirado accidentalmente, lo que provocó el fuerte golpe que había oído antes. Parecía que su torpeza lo había delatado antes de que pudiera llevarse nada. Llamé a la policía para informarles de que había un hombre en la zona que había entrado en mi casa. Por lo que vi, había conseguido abrir la pequeña ventana del garaje y colarse por ella, dejándola ligeramente rota.
La policía llegó, echó un vistazo y me hizo algunas preguntas sobre lo sucedido. Después de tomar mi declaración, me dijeron que me mantuviera a salvo y se fueron a buscar al tipo por la zona. Unos días después, me enteré de que habían atrapado a un tipo por hacer lo mismo en una zona cercana, pero no estoy segura de si era él. Esto le pasó a mi hermana cuando estaba en la secundaria, tendrá unos 39 años ahora, así que ha pasado muchísimo tiempo. Siempre ha sido madrugadora, incluso hoy en día. Se levantaba a las 5 de la mañana, iba a la cocina sin hacer ruido, preparaba su desayuno y su lonchera para la escuela. Mis papás suelen levantarse a las 7 de la mañana y comenzar el día con café y desayuno. El resto de nosotros nos despertábamos mucho más tarde. Mi hermana no quería molestar a nuestros padres, así que hacía todo por su cuenta, preparaba su desayuno y su lonchera sin pedir ayuda. Una mañana, después de preparar su comida para la escuela, se sentó junto a la puerta lateral de nuestra casa, esperando que llegara el autobús escolar. Rara vez usábamos la puerta principal por la mañana, y cuando te sentabas junto a la puerta lateral, podías ver la casa de nuestros vecinos. En ese momento, nuestros vecinos se habían mudado hacía un mes o más, y había un viejo banco de madera afuera de su casa, desgastado y cubierto de polvo. Mi hermana vio a dos mujeres sentadas en el banco, pero estaban de espaldas a ella, así que solo podía verles la espalda. Parecían estar hablando en voz baja, sus voces se mezclaban con los sonidos de la mañana. No podía ver qué ropa llevaban las mujeres. Lo único que pudo ver fue su cabello. No era muy largo, pero se veía descuidado. Dijo que parecía el cabello de alguien que no se lo había cepillado en mucho tiempo. Era de longitud media, de color oscuro y muy abundante. Las escuchó hablar, pero era en un idioma extraño que no entendía. Ningún idioma sonaba como lo que hablaban las dos mujeres, y parecían estar discutiendo. Sus voces eran fuertes y agudas, lo que inquietó un poco a mi hermana. Ella realmente no cree en fantasmas, así que tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Se quedó allí, sentada en silencio junto a la puerta lateral, escuchando atentamente su conversación. Era difícil entender las palabras, pero podía oír cómo sus tonos se volvían más intensos. Entonces, en un momento dado, recordó que nuestros vecinos ya se habían mudado y que no vivía nadie al lado. Pensó que tal vez se trataba de gente cualquiera pasando el rato en esa casa, pero eso parecía imposible, porque sería invadir la propiedad de otra persona, ya que la casa no estaba a la venta. Entonces, por alguna razón, tomó algunas piedras y comenzó a tirárselas a las mujeres, tratando de llamar su atención. Tal vez las mujeres notaron que mi hermana les tiraba piedras porque de repente dejaron de hablar, pero no se movieron del banco en absoluto. Pasaron los minutos y las dos mujeres giraron lentamente la cabeza hacia ella. Mientras lo hacían, el corazón de mi hermana se aceleró y se puso nerviosa. A mitad de camino, se rieron, pero no fue una risa fuerte. Fue más bien una risita suave y espeluznante que le provocó escalofríos. Dijo que nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. Antes de que las mujeres pudieran siquiera girar la cabeza por completo, mi hermana corrió rápidamente a la habitación de mis padres y despertó a mi papá. Pero cuando mi papá salió a ver, las mujeres ya no estaban. Así que esperaron, con la esperanza de que las mujeres regresaran, pero desafortunadamente, no volvieron a aparecer. Mi papá revisó la parte delantera y trasera de la casa, pero no había nadie. Él le creyó a mi hermana porque la casa llevaba más de un mes vacía. Pensó que tal vez algún espíritu inquieto quería apoderarse de esa casa, sobre todo porque tenía un aspecto tan solitario y abandonado. Las ventanas estaban polvorientas y el jardín descuidado. Si las mujeres eran personas reales, no podrían haber llegado muy lejos. También señaló que no podían entrar en la casa ya que estaba completamente cerrada, con todas las puertas y ventanas bien cerradas. Hace unos años, una familia agradable compró la casa. Derribaron la vieja construcción y construyeron una casa completamente nueva. Sin embargo, se quedaron menos de un mes y luego se mudaron. Nunca supimos por qué se fueron. A menudo nos dedicaban sonrisas nerviosas cuando los veíamos. Después de que se mudaran, la casa no ha estado en venta ni en alquiler.
No sé ni por dónde empezar, pero intentaré explicar todo lo que recuerdo. Sucedió esta mañana, así que aún está fresco en mi mente. Me desperté sintiéndome un poco mal, y desde entonces he estado buscando respuestas en internet todo el día. He revisado diferentes sitios web, he intentado leer foros e incluso he visto algunos vídeos, pero aún no he encontrado nada útil. Cuanto más busco, más siento que estoy perdiendo la cabeza. Lo más parecido que encontré fue una publicación de hace unos 3 años, pero no tenía nada que ver con lo que estoy pasando. De todas formas, siempre he sido de dormir hasta tarde, y con este trabajo desde casa, puedo elegir mi propio horario de sueño, así que normalmente me quedo despierto hasta tarde y me levanto tarde. Cuando finalmente me levanté esta mañana, aunque probablemente era más cerca del mediodía, la casa se sentía realmente silenciosa, y me di cuenta de que mi familia no estaba en casa. No escuché ningún sonido como normalmente lo hago y se sintió un poco extraño, pero no le di mucha importancia al principio. Esto no es inusual porque para cuando me despierto, mi esposa e hijos suelen estar ocupados con sus cosas. Estoy acostumbrado a que estén fuera o haciendo algo por la casa, pero cuando fui a prepararme un panecillo, noté que la puerta trasera estaba completamente abierta. Pensé que tal vez había sacado a los niños a jugar al patio, así que decidí ir a comprobarlo, pero cuando miré alrededor, no había nadie, ni en el patio ni en ningún lugar cercano. Murmuré para mí mismo sobre que ella había dejado la puerta abierta, ya que los insectos son bastante malos aquí, y luego seguí adelante y la cerré. Justo después de darme la vuelta al cerrar la puerta trasera, noté que la puerta principal también estaba completamente abierta. Pude ver los 2 coches en el camino de entrada a través de la puerta abierta, y me pareció extraño. Así que fui a comprobar si mi familia estaba afuera en el jardín delantero, pensando que tal vez estaban jugando o charlando con un vecino. Pero cuando miré, no vi a nadie. Empecé a preocuparme y a pensar lo peor. Al otro lado de la calle, noté que la puerta principal de nuestro vecino también estaba abierta. Somos muy cercanos a nuestros vecinos. El padre es un amigo de la infancia mío, y nuestros hijos se conocen desde que nacieron. Pensé que mi familia podría estar allí, así que crucé la calle y toqué a su puerta antes de entrar. Llamé por sus nombres, pero cuando entré, la casa estaba vacía. La sala de estar estaba silenciosa, y no vi ni escuché a nadie. No había ni una sola señal de ellos. En este punto, comencé a sentir pánico. Todas las puertas estaban abiertas de par en par, y la casa de mi vecino estaba en la misma situación. Todos sus coches estaban allí también. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba la calle para coger mi teléfono, esperando poder llamar a alguien para pedir ayuda. Fue entonces cuando noté que la casa de al lado también tenía la puerta principal abierta. En ese momento, lo perdí completamente. Sentí que estaba en una película de terror o algo así. Miré por la calle, y cada puerta principal que podía ver estaba abierta, pero no había ni una sola persona alrededor. Volví corriendo adentro y fui a mi habitación a buscar mi teléfono, que estaba cargándose desde la noche anterior. Tan pronto como lo desconecté del cargador y lo desbloqueé, escuché que la puerta principal se abría y las voces amortiguadas de mi esposa e hijos. Corrí a la cocina y encontré a mi esposa sosteniendo bolsas de comestibles. Sentí alivio al verla, pero estaba confundido, así que le pregunté dónde habían estado ella y los niños y cómo habían ido a cualquier parte sin usar uno de los coches. Ella me miró como si fuera un tonto y dijo que había tomado su propio coche y que había estado fuera durante aproximadamente 1 hora. Le expliqué todo lo que había sucedido, las puertas abiertas, las casas silenciosas, y como pensé que algo andaba mal en el vecindario. Pero incluso después de todo eso, ella seguía mirándome como si estuviera siendo ridículo. Me sentí frustrado porque quería que entendiera lo preocupado que había estado. Ella me preguntó si estaba seguro de que no era un sueño. Estaba completamente seguro de que no estaba soñando. No había ninguna duda al respecto. Podía recordar cada detalle claramente. Ella dijo que me creía y que podríamos investigarlo juntos. Pero podía notar que realmente no me creía. Entiendo por qué. ¿Quién podría culparla? Sé que parezco una persona loca.
Solo pensar en todo lo que sucedió me aceleró el corazón. Más tarde hablé con mi amigo de la calle. Dijo que él y su familia habían estado en casa todo el día, lo que me sorprendió. Pensé que tal vez habían visto a mi familia o sabían dónde estaban. Pero cuando fui a buscar a mi familia antes, claramente no había nadie.